340, perdón. Monopolio. Sí, ahí mero. A partir de ahí vamos a ver ya la clase como tal. Artículo 340, monopolio. ¿Están trabajando con código penal físico? Sí, el licenciado. Ya todos tienen su código penal físico. Supongo. Yo sí, licenciado. Sí, es que el electrónico no mucho sirve, entonces lo vamos a utilizar de esa manera. Bueno, solo que ahora nos obligan a pasar lista, ¿saben? Vamos a ver cuántos son ustedes, son pocos, ¿verdad? 16, creo. Ah, Por lo ok. que escuché en la mañana. No 1, sé si 2, 3, escuché. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17 son. A ver, Karen Jimena Aparicio. Ya la vi. Presente. Gracias. Luisa Marisol, ya la vi también. Presente. Jenny Amalia. Jenny Amalia Kuxum. Eduardo Daniel, ya lo vi. Iseli, ya la vi. Michael, ya lo vi. Zuli Gabriela. Zuli Gabriela no está. Fabiola. Presente, licenciado. Gracias. Evelyn. Todavía no está. Licenciada, ya tiene un poquito de problemas de internet. Dijo que se iba a conectar al rato. Ah, vaya, gracias. Edwin Mauricio. Karen Yasmín. Presente, licenciado. Gracias, Berta, ya la vi. Génesis, ya la vi. Marlen está. Presente, licenciado. Gracias. Jacqueline Vanessa. Licenciado, disculpe que le interrumpa. Sí. Evelyn se está conectando ahorita y dice que no le permite. No, hasta ahorita me llegó la admisión. Ya está. Gracias. De nada. Karen, ya la vi. Y Janiel, ya la vi. Bueno. De los que están acá, todos tienen su código penal físico, ¿verdad? Vamos a dar instrucciones de una tarea que vamos a presentar el siguiente sábado. Por esa razón, necesito que tengan su código penal listo. ¿En cuántos libros se divide el código penal? Hola, Evelyn. Buenas tardes, licenciado. Disculpe que no había podido entrar, pero tenía problemas de internet. Vaya. ¿En 2, licenciado? ¿En cuántos? 2. En 2, gracias, Eduardo. Doctrinariamente, el código penal se divide en 2 libros, que son, ¿cuáles son? Especial y la parte general. La parte general, que va primero, y la parte especial. Y a su vez, la parte especial se divide en 2. ¿Cuál es esa subdivisión? ¿Alguien recuerda? Los delitos y no me Uh-huh. recuerdo si son
Multa no era. Los delitos y las faltas. Las faltas. Los delitos y las faltas. Pero si ustedes ven su código penal físico, el código penal físico se divide en 3 libros. El primer libro, que es el libro general, que está a partir del artículo 1 del Código Penal. Y de las El faltas. segundo, gracias. El segundo libro, que es la parte especial, que inicia a partir del artículo 123 del Código Penal. Y el tercer libro, que si no me equivoco, inicia a partir del artículo 480. Si me ayudan, se los voy a agradecer mucho, porque no me traje mi Código Penal. Sería, sí, 480, página 160. La 480 son las faltas, ¿verdad? Así es, de las disposiciones generales. Gracias. Entonces, físicamente el Código Penal se divide en 3 libros. Si alguna vez le preguntan en su privado cuántos libros se divide el Código Penal, bueno, doctrinariamente se divide en 2, parte general y parte especial, y la parte especial se divide en 2, que son delitos y faltas. Pero físicamente el libro se divide en 3 libros. El primero, que es la parte general, el segundo, que es de los delitos, y el tercero, que es de las faltas. Entonces, ¿qué vamos a hacer en la tarea? Vamos a aprender a pestañear nuestro Código Penal, porque va a ser nuestra Biblia de aquí en adelante. Nos va a servir como no tienen una idea. Y vamos a aprender a marginar también nuestro Código Penal. ¿Cómo lo vamos a hacer? En el transcurso de la clase. Entonces, el libro primero, si ustedes pueden ver en pantalla, yo lo tengo subrayado con azul. Entonces, voy a agarrar mi Código Penal y voy a subrayar lo que tengo subrayado. Libro primero, parte general, con un color de resaltador, el que ustedes quieran. Con ese mismo color de resaltador, me voy a ir al artículo 123 y voy a subrayar el libro segundo, que se llama parte especial. El mismo color de resaltador. ¿Por qué? Porque todos los libros los vamos a subrayar con el mismo color de resaltador. Y por último, con ese mismo color de resaltador, nos vamos a ir al artículo 480 y vamos a utilizar el mismo color de resaltador para subrayar el libro tercero, que inicia en el 480, que es de las faltas. Aunado al subrayado de los libros, entonces los 3 libros van a tener pestañas. ¿De qué manera? Voy a tratar de enseñarles esto acá. No sé si lo logran ver. Yo sé que no es el Código Penal, porque como les digo, no me lo traje de mi oficina. Sí, licenciado. Ok, ahí está. Entonces le vamos a poner una pestaña, y aquí le vamos a poner libro 1, otra pestaña que diga libro 2 y otra pestaña que diga libro 3. El tamaño de la pestaña que ustedes quieran. Pero esas 3 pestañas van a ir del mismo color también. En otra sección quedó bonito porque subrayaron con celeste los libros y la pestaña era celeste. Vamos a agarrar otro resaltador de otro color. Yo usé el azul, ahora voy a usar un verde. Y así como lo tengo en pantalla, voy a subrayar los títulos. Todos los títulos del Código Penal. Sé perfectamente que van a ser más pestañas, pero más o menos debería de verse así. Un color para los libros, que son 3, y un color para todos los títulos, que van a ser un montón. Un color de pestaña para todos los títulos.
Pero ¿qué me urge más? Que sea la parte general la que tenga la pestaña de los títulos. ¿Por qué? Porque los títulos voy a agarrar este porque no me gusta acá. Porque los títulos, según lo que les puedo enseñar en pantalla, tienen el bien jurídico tutelado. Recuerdan bien el jurídico tutelado, por supuesto, ¿no? Entonces, como pueden ver en lo que subrayé, el bien jurídico tutelado en el título 2 del libro segundo, se puede ver que vamos a ver a partir de ese título de los delitos contra el honor. Entonces, todos los títulos van a ir subrayados con otro color distinto al de los libros y va a llevar pestañas de otro color distinto a las pestañas de los libros. Entonces, más o menos, obviamente, bonito y con muchas pestañas les tendría que quedar de esta manera. Más o menos. Libros, pestañas de los títulos. Y por último, los capítulos. Pero los capítulos solo van a ir subrayados con otro color. Yo voy a decidir hacerlo con color amarillo. Entonces, por poner un ejemplo, el capítulo 1, el título 2 del libro 2 dice que vamos a ver los delitos de la calumnia, la injuria y la difamación. Debería de ir en mi código de color amarillo. No pestañas, porque si no, serían 1.000.000 de pestañas. Tendríamos 3 pestañas en una página. Ya de por sí son varios títulos. No digamos, si los capítulos le pusiéramos pestañas serían mucho más, pero sí vamos a subrayar los capítulos. Entonces, el resumen. Van a subir una foto con su código así cerrado, en donde se miren un montón de pestañas. Van a subrayar los libros de un color y a poner pestaña de un color. Van a subrayar los títulos de un color y a poner pestaña de otro color. Y van a subrayar nada más los capítulos. Los capítulos solo van subrayados. Sí, Janel. Licenciada, una pregunta. Así como los libros y los títulos deben de ir de un color especificado o No, a nuestro criterio. no, a su criterio. Yo no le puse rosado porque no me gusta el rosado, pero si usted quiere ponerle rosado a algo, lo puede poner rosado. Naranja, rosado, amarillo, los colores de resaltador que existen, creo que ya hay muchos, incluso morado, ¿no? Entonces, eso lo dejo a criterio de ustedes. Lo que quiero es que se ponga bonito. Yo lo que hice en mi código, pero no lo traje, fue que yo no compré pestañas ni post-it, no. Lo que yo hice fue que en una página Excel, con letra muy pequeña, ponía con el mismo tamaño el nombre del título, el nombre del libro, y luego en hoja un poquito más gruesa de lo normal, de 120 gramos, imprimí esa hoja Excel y con tape pegaba. Entonces, no solo puedo ver con facilidad dónde están los libros, sino que puedo ver qué libro es al momento de leer la pestaña, que sería ideal, pero eso ya no lo exijo. Solo quiero que lo separen. Ok, ahora bien, así como para mostrar de que si subrayamos los capítulos, tenemos que enviarle una foto, así como un ejemplo, mandarle una foto ahorita donde vamos a comenzar del 340 Monopolio, o solamente la parte de enfrente. Solo el código cerrado, así como les enseñé esto. Solo así necesito la foto, para que mire yo. Obviamente aquí debería llevar muchas pestañas, ¿no? Pero solo así Ok. que se miren las pestañas. Ya, si subrayan los capítulos o no, ya es cuestión de ustedes. Porque de verdad que eso es para que les sirva a ustedes directamente. Eso es lo que yo necesito. Gracias. Que sean ustedes los que les vaya a servir su código penal así bien marginadito y todo. El licenciado, Que mande. buenas tardes.
Entonces serían tres cosas las que tenemos que hacer. Colocar pestañas en los libros, en los 3 libros. Sí. Pestañas en los títulos y subrayar los capítulos. Correcto. El subrayado también van los otros, ¿verdad? Solo que a eso se les agregan las pestañas. Ok. Gracias, licenciado. Con mucho gusto. Bueno. Ok, empecemos pues. Vamos a tratar de darle un poquito rápido para avanzar y voy a tratar de que la clase termine un poquito antes para que ustedes puedan descansar también. O sea, avanzamos y terminamos antes, ¿les parece? Sí, licenciada. Ok, entonces quedamos que sí estaba Karen Jimena, ¿verdad? Vanessa, ¿me iba a hablar algo? Sí, licenciado, solo el bien jurídico tutelado no lo escuché, disculpe. ¿Cómo dijo que iba? Es el título, es solo es una ayuda. Los bienes jurídicos tutelados son los títulos de cada libro. Sí, Eduardo. Solo Karen Jimena no está ahorita porque tiene un problema de red. Por si no Muchas está gracias, muy amable. Entonces, Luisa, si me ayuda leyendo el artículo 340 del monopolio. Ok, artículo 340. Quien con propósitos ilícitos realizare actos con evidente perjuicio para la economía nacional, absorbiendo la producción de uno o más ramos industriales o de una misma actividad comercial o agropecuaria, o se aprovechare exclusivamente de ellos a través de algún privilegio o utilizando cualquier otro medio o efectuare maniobras o convenios, aunque se disimularen con la constitución de varias empresas, para vender géneros a determinados precios en evidente perjuicio de la economía nacional o de particulares, será sancionado con prisión de 6 meses a 5 años y multa de 500 a 10,000 quetzales. Creo que ese artículo en la pena está reformado. ¿Dónde me lo leyó? En la pantalla. Solo confirmemos, ¿qué multa tienen ustedes? ¿Alguien que tenga distinta? Yo tengo prisión de 6 meses a 5 años y multa de 500 a 10,000 quetzales. Ok, ¿alguien tiene distinto? Ya no es esa la pena de la multa. La prisión sí estamos bien. ¿En qué artículo es, licenciado? 340. Pero lo que usted tiene en pantalla, licenciado, coincide con Sí. lo que dice. Sí, en pantalla está mal también, por eso les decía para que lo corrijamos Ok. ahí con un lápiz, porque no es esa la multa. Sí es la prisión, es de 6 meses a 5 años, pero la multa es de 2.500 a 50,000 quetzales. Entonces, en su código penal verifiquen que la multa diga de 2.500 a 50,000 quetzales. Ya no está tan baja la multa del monopolio. Ya subió, en lugar de 500 son 2.500, en lugar de 10,000 son 50,000 quetzales de multa. Está reformado. Licenciado, en mi código está así como está en la pantalla. Sí, está mal. Es de 2.500 a 50,000 quetzales. Ah, bueno. Bueno, el monopolio es sencillo. En primer lugar, el verbo rector es realizar cualquier actividad que tenga que ver con monopolio. ¿Quién puede cometer el delito? Es decir, ¿quién es el sujeto activo? Cualquier persona. Y el sujeto pasivo es todos los particulares, la economía nacional. Por supuesto que el bien jurídico tutelado es la economía nacional y la de los particulares. El elemento interno es la voluntad de querer acaparar un producto. El elemento material es absorber esa producción, acaparar un producto para venderlo al precio que ellos quieran, y es un delito de acción. ¿Creen ustedes que hoy por hoy
exista algún monopolio en el país. Porque lo oímos mucho, yo escucho mucho que la gente dice, hay monopolio en tal producto, hay monopolio en tal producto, hay monopolio en tal producto. Y si decimos que hay monopolio, ¿por qué no hay una sola persona procesada por el delito de monopolio? Ejemplos que hayan escuchado o que Yo siento crean que monopolio. la empresa cervecera, siento yo que es una de las más grandes y las que más ejerce el monopolio, digo yo. Ok. 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 Miren, en el caso de la cerveza como tal, existe una empresa, por supuesto, que se llama cervecería, pero la Pepsi, es decir, la empresa PepsiCo, envasa una serie de cervezas, mientras que Coca-Cola también envasa otra serie de cervezas. Y existe también la cervecería, que, por ejemplo, por poner un ejemplo, ustedes van a un Super 24 y no es cierto que van a encontrar todas las cervezas en ese Super 24. Hay cervezas que no venden en Super 24. Por ejemplo, hoy hay una competencia de la gente que quiere tomar cerveza pero que no quiere engordar, de las famosas cervezas que no tienen tanta, ¿cómo le llaman? Caloría. Me imagino que han escuchado de la famosa Michelob o Michelob, no sé cómo se pronuncia, ¿no? Michelob, que tiene creo que 80 calorías o 60 calorías, algo así. Entonces, esa cerveza salió y resulta que ahora las personas que están a dieta, pero que quieren tomar cerveza, esa es la cerveza que buscan. Pero si ustedes van a un Super 24, esa cerveza no la encuentran en ese Super 24. ¿Por qué? Porque ellos no distribuyen esa cerveza. Entonces, ¿qué pasó? Vino la Gallo, la cervecería, y saca otra cerveza que es Dorada Draft Light o Dorada Draft baja en calorías, algo así. Gallo Light no es. Pero hay una que dice ahí 75 calorías. No estoy seguro si, la verdad es que no tomo cerveza. Pero hay otra, se ríe Michael Bagros, pero hay otra, hay una cerveza, estoy casi seguro que es una de la casa de la cervecería Gallo, que no es Gallo, que también marca ese porcentaje de calorías bajo. Y son 5 calorías menos, o sea, si una tiene 80, la otra tiene 75. Entonces, creemos muchos que cervecería tiene monopolio, pero no existe el monopolio porque con dos empresas que existan que distribuyan el mismo producto, se agota el monopolio. O sea, no puedo decir yo que hay monopolio en la cervecería por el ejemplo que les puse, ¿no? Por ejemplo, ahora no sé si todavía ya no he oído, pero Brava es una cervecería distinta a Gallo. Yo no sé si venden Brava, pero existe competencia. Si no, está la Dorada Ice, que creo que viene en las cajitas de Confli, casi que regalan una lata de dorada, de esa Dorada Ice. Y Brava tiene una que se llama, no me acuerdo el nombre. La cosa es de que valen que 4 quetzales, 5 quetzales, ahora la gente con 30 quetzales se pone bien bolo, pues. Al punto que quiero llegar es que no puede ser monopolio la cervecería por el simple hecho de que existan dos, creo que existen 3 empresas que distribuyen la cerveza. Lo mismo pasa con el gas, y se los digo no porque trabaje ahí, pero existe competencia por existir 3 empresas que distribuyen el gas y que vienen de distinto lugar. Zetagas tiene su terminal de gas en Guatemala, Tropigas tiene su terminal de gas en Honduras, Dagas tiene su terminal de gas en El Salvador. Entonces, el gas que compran en Zetagas es el que ven en las esferas que están en el puerto. El gas que compran en Tropigas viene de las esferas que están en Honduras, en Omoa. Y el gas que viene de Dagas son de las esferas que están en La Libertad, El Salvador. Entonces, ya existen 3 distribuidoras distintas que producen ese producto, por así decirlo. Y por otro lado, documentalmente, las sociedades, tanto de la cervecería como la del gas, como de la empresa eléctrica, que es otro de los que hablan que puede ser monopolio, tienen distinto sistema o distinto esquema societario. Entonces,
yo voy a probar que la empresa eléctrica tiene monopolio, entonces voy a presentar una denuncia y me va a presentar que existe de Orsa, que existe, no me acuerdo cómo se llaman las otras empresas de luz, que si bien es cierto, es lo más cercano a un monopolio, porque la empresa eléctrica distribuye Guatemala, Escuintla, tienen como lugares, ¿no? Y aparte está la empresa eléctrica, que no es la empresa eléctrica, sino que la que distribuye Occidente. Dijeron, ustedes distribuyen Occidente y no se metan con nosotros los del centro, y otros que distribuyen en Oriente, que es de Orsa, creo yo, que dicen, nosotros distribuimos en Oriente, no se metan con el centro. Pero el monopolio es en toda la República, acaparar un solo producto en toda la República. Dicen, no, que se ponen de acuerdo para los precios. Pues es que hay libre mercado y no existe monopolio, simple y sencillamente porque no existe una empresa que acapare todo el producto. Mono viene del término uno, por eso es de que se llama monopolio. Entonces, cuando una empresa acapare el producto, un producto en específico, que pueda decir alguien, no, es que el algodón solo lo vende una empresa, es que el azúcar solo lo vende una empresa. Entonces, ¿qué pasa con eso? Que yo no puedo pelear para que me venda otra empresa más barato. Si hay una sola empresa. Si hay una sola empresa, tengo que comprarle a esa sola empresa por fuerza. Entonces, por eso es monopolio, porque si solo existe una empresa, yo lo puedo poner pongamos que fuera el monopolio de la gasolina y que una sola empresa tuviera gasolina, yo lo puedo poner a 100 quetzales el galón si quiero. Y ustedes si quieren no compren, porque como no tengo con quién competir, no tengo quien pueda dar más barata la gasolina, yo lo puedo poner al precio que yo quiera. Por eso es que afecta a la economía. Por eso es que el bien jurídico tutelar es la economía del país completamente. Hoy por hoy no es posible probar monopolio en Guatemala, a pesar de que podemos pensar que existe monopolio. Ante esa actitud que toman las empresas de unificar criterios para poner un precio, supongamos, si quiero ponerles como ejemplo el gas, existe el oligopolio, que es cuando las empresas se ponen de acuerdo en acaparar un producto y vender a un mismo precio. Entonces dice uno, pues sí puedo comprar en Tropigas, sí puedo comprar en Dagas, sí puedo comprar en Zetagas, pero los tres están al mismo precio. Entonces no me están dando la opción de realmente comprar y poder escoger en libre mercado a qué precio lo voy a poner. En otros países está prohibido y es delito. En Guatemala no lo está. Entonces en Guatemala hay veces de que algunas empresas mantienen los mismos precios y de repente se ponen a pelear y cambian los precios. Unos venden más baratos que otros, pero el oligopolio no está prohibido en la regulación guatemalteca. Por eso es de que no es un delito, ¿no? Otras formas de monopolio. Michael, porfa. Artículo 341. Gracias, Michael. La multa es de 1,000 a 25,000 quetzales. Está reformado también. 1,000 a 25,000 quetzales. Puede ser que, por ejemplo, existan varias empresas que vendan azúcar, pero que una de ellas acapare todo el azúcar, es decir, yo vengo y le voy a comprar todo el azúcar a Magdalena, o yo le voy a cobrar todo el azúcar a Pantaleón.
Entonces, existen varias empresas que distribuyen el azúcar, pero yo compro todo el azúcar de todas las empresas que distribuyen el azúcar al punto de que llega el momento en que quien tiene solo el azúcar, ya les compré a todos el azúcar que tenían. Entonces ya tengo yo toda la potestad de que compré a 5 que sale la libra, se las compré baratas a todas las azucareras, yo ya la puedo vender a 30, 40, 50 que sale la libra si yo quiero. Eso también es monopolio. Existiendo varias empresas que se dedican al mismo producto, lo acaparo y lo vendo al precio que yo quiero. Puede pasar con cualquier producto. Compro yo toda la gasolina, pongo mis tanques y mis esferas para que acumular toda la gasolina que venden en todas las gasolineras y yo la vendo al precio que yo quiera. Eso es acapararlo también. ¿Qué otro? Por poner otros ejemplos de otras formas de monopolio. Dice, por ejemplo, el azúcar. Hubo un tiempo que decían, compren azúcar porque se va a escasear o compren papel porque se va a escasear. Entonces resulta que en El Salvador ya se escaseó el papel. Entonces, que pasó hace poco con lo de la pandemia, no todo el mundo compraba papel, no entiendo por qué pensaba que se iba a escasear, o escasearon el Lysol, escasearon ¿qué más? El alcohol en gel, todos los productos, el oxígeno fue escaseado también, y se supo que habían empresas que habían acaparado y comprar, y esperan incluso a que exista esa escasez, ya sea para venderlo más caro en el mismo país, porque obviamente yo voy a aprovecharme de que la gente tiene esa necesidad de comprarlo, o digo, pero si El Salvador me está ofreciendo comprármelo a $20 cada paquete de rollos de papel, mejor voy a escasear el papel en Guatemala porque le gano más si lo vendo a El Salvador. Esos son otros ejemplos de monopolio, más no es el monopolio común, que es el hecho de que exista una sola empresa acaparando un producto, sino que son otras actitudes, otras actividades que pueda cometer yo y que sean consideradas como monopolio. La pena, si se dan cuenta, es un poco más baja, en tanto la de multa como la de prisión, pero las consecuencias son las mismas. El verbo rector puede ser acaparar, puede ser sustraer, puede ser impedir, limitar, vender y exportar. Cualquier persona puede cometerlo, ya sea individual o jurídica, y los afectados o el bien jurídico tutelado, la economía nacional, porque yo tengo la necesidad de comprar gasolina y pues voy a comprar al precio que me den. Esas es las otras formas de monopolio. Eduardo, yo no sé si se me desconectó. Berta, artículo 342. No, licenciado, aquí estoy. Ya se conectó otra vez. Entonces voy a pedirle a Berta y luego lo molesta a usted. Bueno, licenciado. Gracias. Artículo 342. Sí. Especulación. Quien esparciendo falsos rumores, propagando falsas noticias o valiéndose de cualquier otro artificio semejante, desviare o falseare las leyes económicas naturales de la oferta y la demanda, o quebrantare las condiciones ordinarias del mercado, produciendo mediante estos manejos el aumento o la baja injustificada en el valor de la moneda, del curso legal o en el precio corriente de las mercancías, de las rentas públicas o privadas, de los valores cotizables, de los salarios o de cualquiera otra cosa que fuera objeto de contratación, será sancionado con prisión de 1 a 5 años y multa de 1,000 a 100,000 quetzales. Gracias, Berta. Perdón, licenciado. Sí, un pedazo más. Para el caso en que el delito contemplado en el presente artículo sea establecido en una cadena de negocios, deberá tomarse como delito independiente para cada uno en que se cometa el delito en referencia. Gracias, Berta, muy amable. Pues especulación, dice ahí, especular es falsas noticias. Eso es lo que tenemos que tener presente, ¿no? Entonces, se encargan de propagar, esparcir por medio de redes o por medio de muchas cosas que se va a escasear algún producto. Pasó con el papel, como se los digo ahora que empezó la pandemia. Se va a escasear el producto, vayan a comprar papel porque ya no va a haber, se va a escasear tal producto, el azúcar, compren azúcar. La gente andaba como loca
comprando las cosas pensando que se iba a escasear. ¿Y qué pasó? Que entonces la gente vendía más caro, porque yo recuerdo que un frasco de Lysol, por ejemplo, después de costar 35, 40 quetzales, uno conseguía el mismo frasco de Lysol en época de pandemia a 100 quetzales, 93 quetzales. Y todo el mundo hablaba, puchica, como se iba a escasear, le subieron el precio. Entonces, el decir noticias que no son específicamente en motivar a la población a que compre un producto más caro porque se va a escasear por la guerra de Rusia, porque pasó un terremoto en Japón, por cualquier situación, que le digan a la población, compren tal producto porque se va a escasear. Incluso yo he escuchado cuando dicen, miren, se va a escasear la gasolina, y cuando uno sale a echar gasolina, colas en las gasolineras de la gente fuleando sus carros porque supuestamente se va a escasear la gasolina. Pues eso es permisible, siempre y cuando no aprovechen esa falsa noticia y pongan la gasolina a 50 quetzales. Entonces yo voy a hacer cola, hago una cola de 2 horas porque tengo que echar gasolina porque se va a escasear, y me dicen, cuando llego, mire, solo que el galón lo estamos dando a 50 quetzales. Eso es especulación. Aprovecharse de esas falsas noticias y subir el precio. Obvio que va en detrimento de la economía nacional. Entonces, el verbo rector es esparcir noticias, propagar noticias, desviar noticias reales, falsear noticias. Cualquier persona lo puede hacer. La economía es el bien jurídico tutelado porque es la afectada, y se comete entonces el delito de especulación cuando la gente compra más caro porque le dijeron que se iba a escasear. Eso es el delito de especulación. ¿Ok? Listo, Eduardo, 342A. Muy bien, licenciado. 342A. Delito cambiarlo, dice. Comete delito cambiario 1. Quien no venda al Banco de Guatemala o a los bancos del sistema habilitados para operar en cambios las divisas que estuvieran obligados a negociar dentro del tiempo legal establecido. 2. Quien sin estar legalmente autorizado se dedique habitualmente y con fines de lucro a comprar y vender divisas. 3. Quien para efectuar importaciones o exportaciones hiciere o usare factura u otro documento falso que contenga datos falsos o inexactos acerca del valor, cantidad, calidad u otras características de aquellas operaciones. 4. Quien efectúe exportaciones sin haber obtenido previamente la licencia cambiaria de exportación u otra autorización legalmente necesaria. 5. Quien mediante fraude o engaño obtenga licencia para adquirir divisas del mercado destinado a pagos esenciales o del mercado de licitaciones, o quien utilice dichas divisas para destino diferente del autorizado. 6. Los responsables del delito cambiario serán sancionados con prisión de 2 a 5 años. Además, se les impondrá multa equivalente al monto del acto ilícito cuando la cuantía del mismo pueda determinarse, o de 500 a 5,000 quetzales en caso contrario. Gracias, Eduardo. 2.500 a 25,000 quetzales está ahora esa multa, ¿ve? Yo no sé si han ustedes tratado de cambiar dólares, o sea, de tener dólares y luego ir a cambiarlos, pero a mí me ha pasado un par de veces en donde me han pagado con dólares, segurito que es de ilícita procedencia, y ya cuando uno está trabajando pues toca, y luego cuando uno quiere ir al banco resulta que no se los cambian a uno porque está permisible nada más cambiar $1,000, no me recuerdo, $1,000, $2,000, no estoy seguro, creo que menos, creo que $200 al día, algo así. ¿Cuánto? Sí, es muy poco, entonces eso es delito cambiario, porque supuestamente yo tengo dólares, tengo la obligación de cierto tiempo cambiarlos, lo tengo que hacer en el banco. En el Capitol hay mucha gente que cambia dólares, me imagino que los han visto alguna vez. Entonces, ellos para poder comprar y vender esos dólares o esas divisas deben de tener una autorización para hacerlo. Estoy seguro que la deben de tener porque están tan a lo obvio, tan a la vista, que no creo que sea tan impune el hecho de que ellos cambien dólares así por así. Nunca he entendido la razón de por cuál a veces los dólares los dan tan baratos o tan caros. La verdad es que desconozco realmente. Luego, las facturas que vienen de otros países,
cuando traen mercadería, es muy común ahorita que estos chinos están poniendo todas estas tienditas de bazares chinos que venden absolutamente todo, incluso 50 mascarillas cuestan 15 quetzales de esas quirúrgicas. Entonces, la razón es que el chino tiende a ser un poco mafioso, con el respeto que me merecen, porque las facturas las meten por montos que no son reales. Entonces, por eso es de que a veces el producto sale bien barato, pero ellos pagan una nada de impuesto porque tienen esa potestad de que como no se entiende la letra de qué es lo que están vendiendo, entonces le meten que una mascarilla cuesta 1 centavo de quetzal. Pero si llega a descubrir una persona que falsifica documentos, específicamente facturas, por el valor que deberían de pagar, la gente diría, este es un caso de defraudación aduanera, pero eso entra como un delito cambiario. Al igual que si necesito permisos y licencias para exportar, por ejemplo, pasa mucho con el café, que exportan café y necesitan licencias específicas, si falsificaran uno de esos documentos para poder exportar, pensaría uno que puede ser una falsificación de documentos. Sin embargo, el delito es delito cambiario de conformidad con el artículo 342A. Siempre que se encuadre dentro de estos 6 numerales, forzosamente va a ser un delito cambiario. 342B, Karen. Licenciado, artículo 342B, pánico financiero. Comete delito de pánico financiero quien elabore, divulgue o reproduzca por cualquier medio o sistema de comunicación información falsa o inexacta que menoscabe la confianza de los clientes, usuarios, depositantes o inversionistas de una institución sujeta a la vigilancia e inspección de la Superintendencia de Bancos. Se entenderá que se menoscaba la confianza de los clientes, usuarios, depositantes o inversionistas de una institución cuando como consecuencia de los referidos actos se atente contra su reputación o prestigio financiero o que la misma sea objeto de retiro masivo de depósitos o inversiones mayores o superiores a su flujo normal u ordinario. El responsable de la comisión de este delito será sancionado con prisión de 1 a 3 años y con multa de 5.000 a 50.000 quetzales. Si el delito fuere cometido conociendo o previendo los daños o perjuicios a causar a la institución, el responsable será sancionado con prisión de 5 a 10 años inconmutables y con una multa de 100.000 a 800.000 quetzales. En este caso no se podrá otorgar cualquiera de las medidas sustitutivas contempladas en el Código Procesal Penal. Las sanciones a que se refiere el presente artículo serán aumentadas en una tercera parte cuando el responsable del delito sea accionista, director, administrador, gerente, representante, funcionario o empleado de institución, sujeta a la vigilancia e inspección de la Superintendencia de Bancos o autoridad, funcionario o empleado del Banco de Guatemala o la Superintendencia de Bancos. Se excluyen del alcance del presente artículo a los autores de los estudios, análisis y opiniones de carácter científico o académico que con base a información auténtica y verificable estén orientados a evaluar o calificar el sistema financiero o sus actos buscando maximizar su eficiencia y desarrollo. Gracias, Karen, muy amable. Antes de que les explique qué es el delito del pánico financiero, quisiéramos una marginación a nuestro Código Procesal Penal. ¿Tienen su Código Procesal Penal por ahí? Si lo tienen, es fabuloso. No todavía casi no lo usan, pero voy a enseñarles cómo marginar. En el Código Procesal Penal, para quienes lo tengan, podemos buscar el artículo 264. Si alguien lo tiene, me avisa y me dice cuál es el título nada más. Sustitución. Sí, cuando hablamos del 264 en el Código Procesal Penal, hablamos de las medidas sustitutivas. Si usted ve sustitución ahí, dice qué medidas sustitutivas se pueden aplicar, ¿verdad? Ya él dice el arresto domiciliario, la obligación de firmar el libro. ¿Estoy bien con el 264? Así es, licenciado. ¿Cómo se margina un código? A ese 264, en algún lugar en el margen, pónganle el 342B del Código Penal. Hagan una notita a un lado y pongan 342B.
¿Qué va a pasar? El día de mañana, cuando estén en su procesal penal 2, creo yo, que van a ver eso, y lleguen al artículo 264, en donde estén viendo las medidas sustitutivas de la prisión preventiva, puede ser que el catedrático que les dé clase les pida, mire, ¿por qué razón no se otorga una medida sustitutiva a alguien? Si ustedes miran el 259, me corrigen, creo que se llama prisión preventiva. Correcto, licenciado. Gracias. Dice que la prisión preventiva no es de última ratio. ¿Qué quiere decir eso? Que la prisión preventiva no se le debe de dictar a nadie. Todas las personas que van a ser procesadas penalmente tienen derecho a una sustitución, 264, para que vayamos entendiendo, y lo voy a hacer muy resumidamente porque considero prudente que lo entiendan, pero lo van a ver más despacio cuando miren sus procesales penales. Última ratio quiere decir que es lo último que el juez tiene que hacer. Es decir, yo voy a darle una prisión preventiva a alguien, ya lo último. ¿Y por qué es lo último? Ah, bueno, porque ahí establece el artículo 264 y los que le siguen, que una persona tiene que tener prisión preventiva si no tiene arraigo. Es decir, si existe peligro de fuga. Creo que si no estoy mal, el 260 o el de 161 habla del peligro de fuga. ¿Cuál es? Si me ayudan. 62, peligro de fuga. 262. Y entonces, una persona tiene que ir libre, pero si hay peligro de fuga, de conformidad con el artículo 262, lo tengo que dejar en prisión preventiva. Siguiente artículo 263, obstaculización para la averiguación de la verdad, creo, o similar. ¿Sí? Peligro de obstaculización. Ah, ok. Entonces, no, esta persona no hay peligro de fuga, no hay problema, entonces lo puedo dejar libre. Ah, pero no lo puedo dejar libre porque hay obstaculización para la investigación, obstaculización para la averiguación de la verdad. Entonces, no hay peligro de fuga, pero sí hay obstaculización. No lo puedo dejar libre porque hay obstaculización. Entonces, prisión preventiva. La prisión preventiva se dicta cuando hay peligro de fuga o cuando hay obstaculización. Pero hay una tercera razón por la cual yo no puedo darle medida sustitutiva a una persona. ¿Cuál es esa tercera razón? Cuando la ley específicamente indique que por ese delito no se puede otorgar medida sustitutiva. Entonces, al margen del Código Procesal Penal, donde estamos hablando de una medida sustitutiva, le vamos a poner 342B Código Penal. ¿Por qué? Porque Karen te acaba de leer una estrofa que dice que a estas personas no se les puede otorgar medida sustitutiva. ¿Nos puede leer ese pedacito otra vez, Karen? Está en segundo párrafo, creo. En la última línea, donde dice, en este caso no se podrá. No sé si lo ubican. Es en el tercer párrafo. Ah, No ok. se podrá otorgar cualquiera de las medidas sustitutivas contempladas en el Código Procesal Penal. Ok, entonces a este artículo 342B, pónganle como margen 264 Código Procesal Penal. Porque cuando estén con su Código Penal, al ver el margen del artículo van a decir, me voy a ir al Código Procesal Penal a ver cuáles son las medidas sustitutivas. Y viceversa, cuando estén con su Código Procesal Penal y lean las medidas sustitutivas, van a decir, ah, bueno, pero el 342B no tiene derecho a medida sustitutiva porque el artículo propio lo contempla. Aunque no haya peligro de fuga, aunque no haya obstaculización para la averiguación de la verdad, si el artículo dice que no se puede otorgar medida sustitutiva, no se puede otorgar medida sustitutiva. ¿Lo entendieron resumidamente? ¿Puedo seguir o les quedó alguna duda? Resumidamente digo porque lo van a volver a ver, pero qué mejor que cuando lo vean digan, ah, ya lo sé.
Ok. Voy a tomar ese silencio como que sí entendieron. Ahora la otra pregunta es, ¿entendieron qué es marginar la ley? Porque eso de marginar lo pueden hacer ustedes con su procesal laboral, con su procesal civil, con la ley de amparo, porque hay muchos artículos que tienen conexión. Con la Constitución tienen mucha conexión, por poner un ejemplo. Entonces, ustedes hacen una conexión a través de un margen que el día de mañana, cuando ustedes ya ejerzan como abogados, ustedes están estudiando un caso, entonces van a ver en un artículo que les está llamando a otros artículos. Y es el momento oportuno para hacer el margen, porque después se les va a olvidar. Y ustedes van a decir, por alguna razón puse este artículo aquí al margen. Y cuando mire el otro artículo, decir, sí, pues tengo razón. Por ejemplo, en el Código Civil habla de... No, perdón, en el Código de Comercio habla de interés legal en algunas estrofas. Entonces les pregunto yo, ¿y dónde está el interés legal? O sea, ¿cuál es el fundamento del interés legal? Entonces me voy al Código Civil y en el Código Civil dice cuánto es el interés legal. Que no me lo pregunten porque yo detesto eso, el interés legal, porque es el porcentaje de la tasa de los bancos del sistema. Saber cuál es. Hay que estudiarlo con calculadora en la mano. Pero por esa razón es el margen. Regresando a la clase, hace un tiempo quebraron 2 bancos, no sé si lo recuerdan, o estaban muy chiquitos. ¿Bancafé? Bancafé y Banco del Comercio. Entonces, ¿saben cuál fue la causa de las quiebras de esos bancos? Increíblemente, un pánico financiero que no estaba regulado como pánico financiero. ¿Por qué? Porque el banco no tiene todo el dinero que dice tener guardado. Si el banco donde yo tengo mi dinero, hoy por hoy, me dicen, mire, va a sacar el dinero del Banco Industrial porque dicen que va a quebrar. Y le dijeron a usted, le dijeron a su familia, le dijeron a todo el mundo, entonces resulta que llega 100,000 personas a sacar todo el dinero que tienen en el banco. ¿Y qué pasa? El banco se queda sin dinero. Porque, insisto, si una persona tiene 25 millones de quetzales en el banco metidos, que no se lo crea, que si quiere sacar los 25 millones de quetzales, le van a pedir un tiempo para poder juntárselo, porque no lo van a tener. Es un ejemplo, no tengo idea, ¿no? Entonces, la creación del delito de pánico financiero, que es un poco reciente, de hecho, a ver, de hecho, no tengo el decreto, aquí yo recordaba haberlo visto, pero tenía el acuerdo. Bueno, pues la creación del delito de pánico financiero fue una protección a los bancos del sistema. Entonces, el Banco del Café y Banco del Comercio, que creo que Banco del Café fue el primero, fue producto de una falsa noticia, de una quiebra que no existía, pero cuando existió la noticia, se convirtió en una quiebra. Entonces vino todo el mundo y dijo, ay no, hay que sacar el dinero del banco, hay que sacar el dinero del banco. Había un déficit no solo a nivel Estado, porque aparte de eso, resulta que se acabaron los billetes de las denominaciones de 100 quetzales. Yo me recuerdo una vez que trabajaba en la defensa pública, que tuve que ir al crédito hipotecario nacional, que ahí nos pagaban, y me pagaron mi salario completo en billetes de a 20 quetzales. Era un molote pequeñito, porque no ganaba mucho, pero me refiero a que eran varios billetes, porque me dieron solo de 20. Entonces, ¿qué creó la quiebra de Bancafé? El pánico financiero de algunas personas que malintencionadamente empezaron a decir que iba a quebrar y sacaron el dinero. E inmediatamente después resulta que, miren, al Banco de Comercio le toca ahora. Entonces, la gente que tiene su dinero en el Banco de Comercio, sáquelo, porque no les va a dar tiempo. Y fue inmediato. Cayó el Bancafé, ¡pum! Banco de Comercio atrás. Y Banco de Comercio fue peor, porque Bancafé todavía tenía un poquito más de fuerza y logró cubrir todavía un poquito más de dinero de la gente que sacaba su dinero. Y se quedaron mucha gente sin su dinero, pero no fue tanto como el Banco de Comercio. En Banco de Comercio hay una fiscalía especial que se llama Banco de Comercio. Había una unidad en la defensa pública cuando yo trabajaba ahí que se llamaba Banco de Comercio. 3 abogados trabajando para Banco de Comercio, defendiendo a la gente de Banco de Comercio. Y llegaba no solo la gente
que estaba siendo procesada, sino la gente a la que le habían quitado su dinero. Gente pensionada, porque el Banco de Comercio trabajaba de la mano con el Estado, como hoy trabaja Banrural, que ahí les depositan jubilaciones y todo eso. Eso del Banco de Comercio fue derrames, infartos, de todo, muertes por todos lados, y empezaron a hacerse más grandes los delitos, porque luego de ser un delito de quiebra, luego pasó a ser un delito de estafa y luego un delito hasta de homicidio culposo. Se agrandó tanto el proceso que hoy por hoy no sé cómo irá, pero todo nació producto de un pánico financiero. El banco no tiene todo su dinero. Bueno, el mío sí, porque es poco, pues. Me refiero a que el banco, una persona que tenga mucha plata y que quiere decir yo necesito que me den todo mi dinero, surge mucho la posibilidad de que no exista ese dinero en el banco. Por eso es que el pánico financiero es cuando una persona o una entidad o X o varias personas inician con motivar mediante declaraciones falsas, al igual que la especulación, que un banco va a quebrar. Y entonces, para evitar que la gente lo haga, porque no quieren que ese banco quiebre, mejor lo constituyeron como un hecho delictivo. Entonces, ahí hay escuchas telefónicas. Si uno dijo, miren, yo tengo miedo porque va a quebrar un banco, entonces empiezo a decirle a todo el mundo, saca tu dinero y todo eso, es delito. La pena, pues ya no la leyeron ahí, ¿no? Multa de 1 a 3 años y multa de 5,000 a 50,000 quetzales. Y luego hay agravantes. Si es por una persona que pudo prever los daños, pero aún así siguió con las noticias falsas, también es agravante. Entonces, por ende, la pena es más alta. Entonces, ese es el delito de pánico financiero. ¿Alguna duda del pánico financiero? Perdón que lo dé con ejemplos, pero considero que con ejemplos es más fácil de entender la comisión de los delitos, ¿no? Destrucción de materias primas o de productos agrícolas o industriales. A ver. Vanessa está por aquí todavía. Sí, he visto que le estaba fallando su internet, que se va y se viene. Sí, licenciado. Hola, gracias, Vanessa. Artículo 343, por favor. Del Código Penal. Sí. Fíjese que no lo tengo ahorita, lo dejé en otro lugar donde estuve ayer y se me olvidó traérmelo. Déjeme ver si... Aquí se lo tengo, no sé si puede leerlo ahí en pantalla. Voy a tratar de agrandarlo un poco. Ajá. 343. 343. Sí. Destrucción de materias primas o de productos agrícolas o industriales. Quien destruyere materias primas o productos agrícolas o industriales o cualquier otro medio de producción con grave daño a la economía nacional o a los consumidores será sancionado con prisión de 1 a 3 años y multa de 300 a 3,000 quetzales. Gracias, Vanessa. Para poder entenderlo, voy a pedir que Mauricio, ¿cómo está? Un gusto saludarle. Que me haga favor de leerme el 344. Bueno, con mucho gusto. Es artículo 344, propagación de enfermedad en plantas o animales. Ese es. Dice, quien propague una enfermedad en animales o plantas peligrosa para la riqueza pecuaria o agrícola será sancionado con multa de 300 o 3,000 quetzales. Gracias. Y también de una vez, Mauricio, el 345. Claro, con mucho gusto. Artículo 345, propagación culposa. Si el delito a que se refiere el artículo anterior fuera cometido culposamente, el responsable será sancionado con multa de 50 a 1,000 quetzales. Gracias, muy amable, Mau. Bueno, pues les explico. Tiene relación con plagas, si lo queremos ver de esa manera. Pongo como ejemplo para entenderlo, pero en el artículo 343 uno dice, ¿por qué me van a procesar por un delito, por haber destruido un producto agrícola, por poner un ejemplo? Entonces, ¿qué pasa? Resulta que ha habido unas enfermedades en el café guatemalteco, que es un producto que a nosotros
nos nombra o nos llama bien en otro país. Es decir, uno va a otro país y uno dice un café guatemalteco, dicen, wow, es un buen café, ¿no? Pero hubo hace poco que hubo una plaga en el café. Entonces, obviamente, mucho café se echó a perder. Hasta que hubo un producto agrícola que servía, no me acuerdo el nombre de la plaga ahorita, y tanto que lo he dicho y lo he oído. Ese producto servía precisamente para eliminar esa plaga. Entonces, imagínense ustedes que la economía de Guatemala no es que dependa del café, pero es una entrada muy fuerte para el país. Se exporta muchísimo café. Hay fundaciones y hay muchas cosas que tienen que ver con el café. Si este café le cayó esta plaga y encuentran el remedio a través de un producto agrícola y viene alguien que no quiere que nosotros exportemos café y destruye el producto agrícola en grandes cantidades, lo que produce es que mucho café va a morir producto de esa plaga. Entonces, el primero de los artículos es destruir ese producto que podría servir para eliminar esa plaga en el café. Es un ejemplo, por supuesto. Eso es penado con prisión de 1 a 3 años y una multa de 300 a 3,000 quetzales. Una multa que no me parece ni un poco lógica por la cantidad ínfima que le pusieron. Pero también suponiendo que fue una persona la que creó la plaga con la malicia o la maldad o la voluntad de que el café ya no se siguiera exportando, también existe el artículo 344 que habla de propagación de enfermedad en plantas o animales. No podemos confundir en seres humanos, aunque si viéramos el diccionario de la Real Academia Española, la palabra animales podría confundirlo. Como defensor podría decir yo no, en todo caso sería el artículo 344 y no la enfermedad a las personas, porque las personas son animales, pues, según el diccionario de la Real Academia Española. Pero este artículo es específico para plantas y animales, no personas. Y por último, la propagación culposa, que si ustedes recuerdan, la diferencia entre dolo y culpa, el dolo es la intención de querer cometer un hecho delictivo y la culpa es, ¿por qué razones? ¿Recuerdan? Hay 3 palabras que yo uso mucho. La culpa se da por negligencia o imprudencia o impericia. Es decir, no tenía la intención de cometer el delito, pero sí lo cometí. Entonces, si el delito de propagación de enfermedad en plantas o animales se cometiera de forma culposa, la multa es atenuada, es decir, existe un atenuante, es menos grave que la anterior y solo es una multa de 50 o 1,000 quetzales. No hay prisión, sino que es una pena pecuniaria. Únicamente tendría que pagar por haber cometido el error por imprudencia o negligencia de enfermar, a plantas o animales. Siguiente artículo. A ver, Fabiola. 346, por favor. Sí, licenciado. Es explotación ilegal de recursos naturales. Quien explotare recursos minerales, materiales de construcción, rocas y recursos naturales contenidos en el mar territorial, plataformas submarinas, ríos y lagos nacionales sin contar con la licencia o autorización respectiva, o quienes teniéndola incumplan o se exceda en las condiciones previstas en la misma, será sancionado con prisión de 2 a 5 años y el comiso de los útiles, herramientas, instrumentos y maquinaria que hubiera sido utilizado en la comisión del delito. Si este delito fuera cometido por empleados o representantes legales de una persona jurídica o una empresa buscando beneficios para esta, además de las sanciones aplicables a los participantes del delito, se impondrá a la persona jurídica o empresa una multa de 5,000 a 25,000 quetzales. Si se produce reincidencia, se sancionará a la persona jurídica o empresa con su cancelación definitiva. Queda exceptuados quienes pesquen casen
ocasionalmente por deporte o para alimentar a su familia. Gracias, muy amable, Fabiola. Pues sencillo, ¿no? Guatemala es rico en minerales, dentro de ellos hay níquel, hay bronce, no sé si haya oro, pero puede ser que haya oro, hay tantos minerales. Hay petróleo, incluso es ínfimo, mínimas cantidades de gas, pero hay. Entonces, para yo poder explotar, es muy común, ha sido muy común procesos penales y se escuchan mucho. El más común que se ha escuchado últimamente es el de la famosa mina Marlin, no sé si lo recuerdan. Es que el proceso es que ante el Ministerio de Energía y Minas, que son quienes dan las licencias para explotar cualquier tipo de mineral, por eso se llama energía y minas, entonces es necesaria la licencia para que yo pueda obtener y poder explotar. Pero ¿qué pasa? Dos cosas pasan. Que hay gente que explota los minerales de forma clandestina. Entonces buscan un lugar donde nunca va a llegar la policía, donde nunca va a llevar gente, y pasó mucho en el área de Teculután, Zacapa, y tiene mucha relación con Valdetti, que ella estaba explotando jade, porque había jade ahí en el área de Teculután y La Palmilla. Entonces ella metió gente, le dijeron, y estaban explotándolo sin autorización. Pero también pasó con Mina Marlin, que es que no tuvieran licencia de explotación, sino que ellos lo que hicieron fue pagar para saltarse todos los procedimientos normales para obtener la licencia de explotación. Obvio, ellos no estaban procesados por explotación ilegal de recursos naturales, sino que por cohechos activos, pasivos, y se convirtió en un gran problema, porque al final, si ellos obtuvieron una licencia de forma corrupta, si lo queremos ver de esa manera, la licencia no tenía sentido, hubo falsedad material, falsedad ideológica, explotación ilegal de recursos naturales. Pero en sí, es que para poder explotar yo cualquier tipo de recurso natural, ahí nos lo leía Fabiola, minerales, rocas, materiales de construcción, etcétera. No sé si han visto también cómo bajan peñas para bajar arena, piedrín, para construcción, pues se necesita licencia. Y si no hay licencia, comete el delito de explotación ilegal de recursos naturales. Ahí está su pena, y hay un agravante también. ¿Cuál es el agravante? Si lo hace una persona jurídica, entonces sus representantes o sus empleados tienen pena más alta, y las multas para las empresas jurídicas o personas jurídicas son más altas. Génesis, por favor, siguiente artículo, 347A. Iseli, ¿me puede ayudar, por favor? Voy, si quiere, licenciado. Gracias. Bueno, artículo 347A, contaminación. Será sancionada con prisión de 1 a 2 años y multa de 300 a 5.000 quetzales. El que contaminare el aire, el suelo, las aguas, mediante emanaciones tóxicas, ruidos excesivos, vertiendo sustancias peligrosas o desechando productos que puedan perjudicar a las personas, a los animales, bosques o plantaciones. Si la contaminación se produce en forma culposa, se impondrá multa de 200 a 1.500 quetzales. Gracias. Contaminación, pues, también es bastante común para poder entenderlo. Tal vez Iseli me ayuda también con el 347B. Con gusto, licenciado, ¿me escuchan? Sí. Es que estaba hablando y creo que no. Bueno, artículo 447B, contaminación industrial. Ah, sí, ok. Se impondrá prisión de 2 a 10 años y multa de 3.000 a 10.000 quetzales al director, administrador, gerente, titular o beneficiario de una explotación industrial o actividad comercial que permitiere o autorizare en el ejercicio de las actividades comercial o industrial la contaminación del aire, el suelo o las aguas
mediante emanaciones tóxicas, ruidos excesivos, vertiendo sustancias peligrosas o desechando productos que puedan perjudicar a las personas, a los animales, bosques o plantaciones. Si la contaminación fuera realizada en una población o en sus inmediaciones o afectar plantaciones o aguas destinadas al servicio público, se aumentará el doble del mínimo y 1/3 del máximo de la pena de prisión. Si la contaminación se produjere por culpa, se impondrá prisión de 1 a 5 años y multa de 1.000 a 5.000 quetzales. En los 2 artículos anteriores, la pena se aumentará en 1/3 si a consecuencia de la contaminación resultare una alteración permanente de las condiciones ambientales o climáticas. Marlen, ¿me ayuda con el 347C? Ahorita. 347C. Responsabilidad del funcionario. Las mismas penas indicadas en el artículo anterior se aplicarán al funcionario público que aprobare la instalación de una explotación industrial o comercial contaminante o consintiere su funcionamiento. Si lo hiciere por culpa, se impondrá prisión de 6 meses a 1 año y multa de 1.000 a 5.000 quetzales. Gracias. ¿Por qué leímos los 3 juntos? Pues porque resulta que es el mismo delito, la contaminación, pero depende de quién lo cometa para saber qué pena le vamos a imponer. La contaminación del 347A habla de que cualquier persona, ¿no? La prisión es de 1 a 2 años y multa de 300 a 5.000 quetzales cuando se contamina el aire, el suelo, las aguas, mediante emanaciones tóxicas, ruidos excesivos, etcétera. Y la contaminación es industrial cuando es una empresa la que realiza por medio de lo que trabaja esa contaminación. Si existiere, por ejemplo, algún funcionario público que autorizó cierta actividad sin prever que podía contaminar, entonces existe el 347C. Las penas varían, pero por ejemplo, hace poco, cuando digo hace poco, pueden ser 10 años, 5 años, porque me falla la memoria en ese sentido, hubo una contaminación muy fuerte en Petén, en el río, y producto de eso se murieron miles de pescados. No sé si recuerdan eso, de peces, porque eran peces, ¿no? Pescados son cuando ya los agarraron. ¿Recuerdan eso o no? Yo investigué un poco de eso el semestre pasado, pero sí había visto esa contaminación. Estamos haciendo un trabajo de algo de la política y sí vi eso, lo de contaminación en Petén. Estuvo terrible, ¿ah? Sí. Vamos a ver, le voy a tratar de pasarles un video para recordar un poco eso. Online. ¿Escuchan Asegúrate ahí? de llamar la atención. Ve a Wix e-commerce. Sí, licenciado. Va, listo. Pues, escuchemos, pues, o recordemos un poco qué pasó esa vez. Han pasado 12 días desde que los pescadores de las 17 comunidades que rodea el río La Pasión perdieron la posibilidad de llevar el sustento a sus familias debido a la contaminación del río que acabó con miles de peces y sembró el temor a la muerte en los pobladores. La contaminación del río ubicado en Sayaché, Petén, se extendió por 135 kilómetros en la selva petenera y se convirtió en una de las mayores catástrofes naturales en décadas y fue catalogada como ecocidio por el Consejo Nacional de Áreas Protegidas. El equipo especial enviado de Publinews captó los momentos en que un grupo de técnicos, entre ellos un biólogo, una química y un experto de vida salvaje, recolectaba peces muertos, algunos vivos, excrementos y muestras de agua para determinar la causa del desastre. De acuerdo con un informe toxicológico que difundió la Universidad de San Carlos de Guatemala, el agua pudo haber sido infectada con el plaguicida malatión, el cual se utiliza en cultivos de palma africana.
La empresa productora de aceite y principal señalada, Repsa, fue suspendida temporalmente mientras se determinan las causas de las muertes. El ministro de Ambiente, Óscar Medinilla, explicó que después de intensas lluvias, las piletas de oxidación se desbordaron y los químicos terminaron en la corriente del río, según se justificó dicha empresa. Algunos pescadores y habitantes del lugar temen que su estilo de vida tarde en regresar a la normalidad, situación que, según analistas, podría tomar hasta 2 años. El impacto en la región es difícil de cuantificar. Peces, anfibios y crustáceos de más de 20 especies murieron. Esta semana se espera que los expertos del Instituto Nacional de Ciencias Forenses emitan un informe luego de analizar las muestras tomadas en el devastado río La Pasión. Ya recordaron, y si no recordaron, ya saben qué pasó, ¿no? Ok, vamos a leer el último artículo de hoy y luego vamos a tomar el video de los 2 minutos para que ustedes me tipifiquen, para hacer un ejercicio rapidito, qué delito de los que vimos hoy o delitos y contra quiénes podría determinarse cualquiera de estos delitos. Entonces, les leo yo el último. El 347E, que habla de la protección a la fauna, que dice que se impondrá de prisión de 1 a 5 años quien cazare animales, aves o insectos sin autorización estatal o teniendo esa autorización sin cumplir o excediendo las condiciones previstas en dicha autorización. La pena se aumentará 1/3 si la caza se realizara en área protegida o parque nacional. A mí me autorizan, por ejemplo, yo pido permiso para la caza y me dicen, usted puede cazar un conejo nada más cada 15 días. No tengo ni idea, pero pongamos que esa es la licencia que tengo. Y me agarran con 3 conejos, entonces, no obstante tener licencia, estoy excediéndome de los límites que me pusieron en la autorización de licencia. Entonces, ese es el delito de protección de la fauna. Ok, ¿les pongo el video otra vez o es suficiente con lo que vieron para que podamos hacer el ejercicio? ¿Qué dicen? Yo pienso que otra vez, licenciado, por favor. Sí, anoten casi todo. ¿Listos? Vamos. Han pasado 12 días desde que los pescadores de las 17 comunidades que rodea el río La Pasión perdieron la posibilidad de llevar el sustento a sus familias debido a la contaminación del río que acabó con miles de peces y sembró el temor a la muerte en los pobladores. La contaminación del río, ubicado en Sayac-Petén, se extendió por 135 kilómetros en la selva petenera y se convirtió en una de las mayores catástrofes naturales en décadas y fue catalogada como ecocidio por el Consejo Nacional de Áreas Protegidas. El equipo especial enviado de PubliNews captó los momentos en que un grupo de técnicos, entre ellos un biólogo, una química y un experto de vida salvaje, recolectaba peces muertos, algunos vivos, excrementos y muestras de agua para determinar la causa del desastre. De acuerdo con un informe toxicológico que difundió la Universidad de San Carlos de Guatemala, el agua pudo haber sido infectada con el plaguicida malatión, el cual se utiliza en cultivos de palma africana. La empresa productora de aceite y principal señalada, Repsa, fue suspendida temporalmente mientras se determinan las causas de las muertes. El ministro de Ambiente, Óscar Medinilla, explicó que después de intensas lluvias, las piletas de oxidación se desbordaron y los químicos terminaron en la corriente del río, según se justificó dicha empresa. Algunos pescadores y habitantes del lugar temen que su estilo de vida tarde en regresar a la normalidad, situación que, según analistas, podría tomar hasta 2 años. El impacto en la región es difícil de cuantificar. Peces, anfibios y crustáceos de más de 20 especies murieron. Esta semana se espera que los expertos del Instituto Nacional de Ciencias Forenses emitan un informe luego de analizar las muestras tomadas en el devastado río La Pasión. PubliNews, lo más importante de las noticias. Un diario internacional de Metro y del grupo Emisoras Unidas. ¿Listos?
¿Cuánto tiempo quieren? Son las 5:25. ¿10 minutos? ¿Les parecen 10 minutos? ¿Quieren 5? 3, 15. Ustedes mandan. Yo creo que 10 minutos, licenciado. ¿10 está bien? ¿Todos de acuerdo Sí, con 10. Eduardo? Listo, pues nos vemos a las 5:36. Adelante. Relacionamos con artículos. 347B, pues porque buscaron un artículo más pesado y más fuerte, tomando en cuenta que se contaminaron 137 kilómetros. O sea, ¿cómo va a ser que después de contaminar 137 kilómetros solo los vamos a condenar a multas? No, hombre, yo lo haría penalmente, que seguro así fue, más económicamente, porque es una pena mixta, más una pena accesoria que sería inhabilitar la palma africana. Sabemos que la palma africana está consumiendo no solo el río, porque eso sucedió, pero está consumiendo hectáreas de tala de árboles, porque cortan árboles con tal de poner grandes plantaciones de palma africana. Producto que aparte es cancerino, etcétera, etcétera. O sea, es una industria mala, por lo que he leído, no me consta. Pero la pregunta y como tarea, ¿por qué el 347 no? Nadie me dijo 347. Y si ustedes escucharon en el video, habla de que el ministro de Ambiente excusó el rebalse de la situación. ¿Lo recuerdan? Se entrevistó al ministro de Ambiente y él dijo que no, que la excusa había sido esto. Entonces entiendo que había una autorización para poder producir palma africana y ellos tendrían que obligadamente tener una licencia ambiental porque se la exigen a todos, hasta el tendero, hasta el que vende tortillas le exigen una licencia ambiental. Entonces entiendo que la palma africana tenía una autorización ambiental para poder trabajarlo. Entonces, como ministro de Ambiente o como consultor o analista para poder optar a una licencia ambiente, ¿soy responsable yo de esto al haber otorgado una licencia a alguien que por negligencia o imprudencia mató miles de peces? Es tarea para que lo analicen. No quiero decir que así sea, porque el derecho penal, cuando yo les ponga un caso y no espero una sola respuesta, no les voy a decir yo, el 347B, en este caso que acabamos de leer, es el que tenían que haber contestado, porque no es así. Pero necesito fundamentos. Cuando entremos en un examen, yo soy 347, así como me habló un poco Berta, ¿no? Para mí es el 344, dijo Eduardo. ¿Por qué el 344? Porque hubo enfermedad en peces, etcétera, etcétera. Michael dijo, porque habla de la población y se llevó varias poblaciones porque fueron kilómetros de peces contaminados y fueron varias las personas. El fundamento, entonces yo tengo que, como docente, ver si tiene lógica y decir, no, pues sí puede ser. Lo podría pelear en un juzgado. Porque de eso trata no sé si recuerdan una palabra que les enseñé en el penal, que hablaba de la exegesis de la ley penal, que es sinónimo de interpretación de la ley penal. Si no hubiera una interpretación de la ley penal, ponen de una exegesis de la ley penal, ¿para qué ponemos defensores? Que el Ministerio Público acuse como era antes con un proceso inquisitivo y que diga cometió este delito y punto. Una misma conducta la puedo meter yo en distinto delito. Por ejemplo, el delito de extorsión, ahorita voy, Eduardo, en donde la persona cometió el delito porque fue a recoger el paquete. Yo lo interpreto como autor del delito de extorsión. Un defensor lo interpreta como encubrimiento propio, porque él no fue el que llamó, él no hizo la llamada, no amenazó, pero fue a traer el dinero. Por eso es que la ley penal la interpretamos las personas de distinta forma. Habemos personas con pensamiento de defensor, habemos personas con pensamiento de fiscal, pero el ejercicio es que con su libro de Matabela traten de ver los verbos rectores, el elemento interno, el elemento externo, lo sujeto activo y pasivo, ya con el libro en la mano. Eso es para que lo vean despacio, para que lo platiquemos el otro sábado,
puedan ver si sostienen el criterio que tenían hoy. Karen, que me diga que sigue siendo el 347A, Eduardo, que me siga diciendo que es el 344, o si me dicen, mire, se verá que el 347C también va, o por ejemplo la protección de la fauna que habla el 347D, porque los peces son fauna es todo animal. ¿Por qué no poner también el de la fauna? Entonces, analícenlo con su libro, vean sujeto activo, pasivo, elemento interno, verbo rector, etcétera, etcétera, bien jurídico tutelado, para que la otra semana podamos decir, mire, Lick, yo pienso que sí cambié de opinión y para mí es esto, que yo también lo voy a hacer para decirles cuál sería mi posición estando ya en un proceso penal. Eduardo, ya para despedirnos, cuéntenos. Eso es lo que le estaba pensando decir, licenciado. Sí. Bueno, analizando ahorita, que usted dice por qué el 344 fue el que elegí, pero yo lo vi de una forma en que, pues, si se entra un químico entre el agua, dañando toda la fauna pecuaria, en ese caso, lo que va a suceder es la muerte, pero antes de una muerte tuvo que suceder una enfermedad. Entonces, lo que fue el proceso de inicio fue una enfermedad hacia toda la fauna de ese ecosistema específico. Entonces, por eso mismo es que elegí el 344. Además, como también dijo usted, eso la culpa en dolo, algo así dijo. Pues es la verdad, yo no lo tomé tan así, yo solamente lo enfoqué más en la culpa porque viendo la situación como ellos tienen lineamientos que seguir, ¿verdad? Protocolos, entonces ellos tienen que tener asegurados todos sus insecticidas y cualquier tipo de químico. Sin embargo, como dijo Berta también, se le salió de las manos, entonces por eso lo catalogué también como una culpa. Sí, no está mal. El problema del derecho penal es que todo debe ser probado y en derecho penal no tenemos esa capacidad de irnos y ver ya la prueba específica. Porque, ¿qué diría yo para probarlo, Eduardo? Voy a mandar a un experto que me diga que para poder morirse primero se enfermaron. Por ejemplo, yo quiero envenenar a una persona. Por supuesto que no es así. Voy a envenenar a mi papá porque su seguro de vida yo soy el beneficiario y yo quiero que me den ya ese dinero, lo necesito. Entonces preparo y le echo algo para que él se muera. Pero yo no sé si primero se va a enfermar y luego va a pasar un día entero para poder morirse, pero mi intención era morirse. ¿Qué tengo que hacer? Mire, disculpe, voy a preguntarle a un médico, fíjese que les di una pastilla, la famosa pastilla del ganado a mi papá para que se muera. Entonces, ¿qué es? ¿Lo quise enfermar? ¿Lo quise matar? No digo que este sea el caso, insisto, que sea el caso en específico. Entonces, cuando el médico diga, no, esa pastilla lo va a matar. Entonces, yo no puedo decir, no, en mi defensa yo solo quería enfermarlo. No, porque me va a decir, no, perdone, pero usted lo que quería era matarlo. Ahora, es distinto porque aquí no había dolo, repito. No creo, primero Dios, que la intención de la industria de la palma africana fuera matemos a todos estos peces, a menos de que los peces se comieran la raíz de la palma. Hay que ver mucho más allá de la realidad. No podemos a veces tener conjeturas con un videíto de 2 minutos para saber qué fue lo que pasó, pero también les dejo para que lo analicen si el ministro de Ambiente pudiera ser responsable de algún hecho delictivo. ¿Ok? Bueno, lo único que descarto es lo financiero, que no, ahí sí no va. Y entonces, a la hora de estar en un examen, cuando ya tengamos el primer examen parcial, esa es exactamente la respuesta que pondría mala. Y luego yo diría, esta me parece, pongamos que un caso valga 5 puntos. Esto tiene bastante lógica, le voy a poner 4. Esto para mí casa totalmente, le voy a poner 5. Y así va a ser como vamos a hacer las evaluaciones. No se me preocupe, Yanel, que no dije que está malo, tranquila. Pero no, licenciado, estaba igual como Eduardo, no lo quise relacionar con los bancos, sino que me refería a las personas que vivían con la venta del pescado. Lo entendí así, porque usted lo dijo y fue muy clara. Pero ni si hablamos con las personas del pescado, no hay delito financiero. O sea, bueno, porque me dijo como que pánico financiero, pero no pánico financiero, pero sí financiero. Entonces busquemos un delito financiero que diga precisamente que la víctima fue la población que
ya no iba a poder vender. No, pues va más por otro, no sé, especulación, pero necesito un artículo. A eso me refería. Lo entendí, que no es pánico financiero, que usted me dijo, es que el pánico financiero podría pegar, pero si no fuera bancos, pues, pero entonces hablemos de un delito existente. ¿Ok? Si no estamos condenando a alguien por analogía, y si regresamos al derecho penal 1, el artículo, Dios mío, 7, 8, 9, por ahí, dice que no se puede condenar a alguien por analogía. Listo, vámonos. Ya Edwin va para la fiesta, de una vez ya va arreglado y todo, y nosotros todavía hablando. Al trabajo voy. Ya va para el boliche yo. Al trabajo voy. A las 11 salgo. Jesús. Bueno, suerte ahí, pues. Que descansen. Hola, pues. Quería terminar antes, pero siempre se pone emocionante el cargo, entonces ya seguimos. Que tengan Gracias, feliz licenciado. domingo y buena tarde y noche. Y si bailan, Feliz tarde, ¿dónde Lic. van a estar para llegar? No se vayan a pasar de copas. Feliz tarde a todos. Feliz tarde, Lic. Gracias, licenciado. Pase feliz fin de semana. Adiós igualmente. Va, Michael, ahí nos vemos.